Mis padres me vistieron como una niña cuando nací porque no querían otro hijo, consintieron a mi hermano con un coche completamente nuevo y una enorme fiesta de 18 años, a mí me dieron un Subaru roto, ahora no tienen a ninguno de los dos. Hola Rared, crecí en una casa donde el favoritismo ni siquiera se escondía, no era sutil, no era una de esas situaciones donde te preguntas si lo estás imaginando, estaba a la vista, tan claro como el día. Mi hermano mayor era el favorito. Hay algo que mi abuela me dijo en la universidad, yo no lo sabía, pero una vez que lo aprendí cada recuerdo de favoritismo de repente tuvo sentido. Ella dijo que mis padres habían esperado a alguien más, no al hijo que obtuvieron. Durante los primeros meses de mi vida me trataron como a ese otro niño, el que habían imaginado. Yo no lo sabía al crecer, todo lo que sentía era el constante favoritismo hacia mi hermano y la fría distancia hacia mí. Pensaba que se trataba solo de que él era el primogénito o de que yo no era lo suficientemente bueno, pero lo que reveló mi abuela explicó por qué nada de lo que hacía parecía importarles a mis padres y por qué el favoritismo era tan profundo. La mejor manera de mostrarte lo grave que era el favoritismo es comparar lo que pasó en el cumpleaños número 18 de mi hermano con lo que pasó en el mío. Cuando mi hermano cumplió 18 en el año 2020, justo en medio de la pandemia, mis padres aún así organizaron lo que parecía un evento completo. Alquilaron un sistema de sonido, contrataron un DJ, decoraron el patio trasero como si fuera una boda y lo hicieron un gran acontecimiento. Familia, amigos, vecinos, todos vinieron, hubiera restricciones o no, simplemente no les importó. Le dieron un coche, un modelo más nuevo, brillante, que parecía casi nuevo. Él se paró sonriendo mientras todos aplaudían, mi mamá lloraba de felicidad, mi papá no paraba de decir lo orgulloso que estaba. Avanzando al año 2022, cuando yo cumplí 18, ya tenía la expectativa de que quizá no sería tan grande como el de mi hermano, pero pensaba que al menos intentarían hacerlo un poco especial. Tenía buenas calificaciones, mejores que las de mi hermano, de hecho acababa de conseguir una beca para la universidad. Pensaba que quizá estarían orgullosos de mí. Mi cumpleaños pasó casi desapercibido, tuvimos un pequeño pastel en casa, sin fiesta, sin amigos invitados, sin decoraciones, solo yo, mis padres y una conversación incómoda. Mi mamá me entregó una tarjeta de regalo de una tienda de ropa y eso fue todo. Mi papá me dijo feliz cumpleaños como si lo leyera de un guión. Ese fue todo el festejo. Fue entonces cuando comprendí lo profundo que era el favoritismo. No se trataba ni siquiera de dinero, se trataba de esfuerzo, de realmente importarles. Recuerdo estar sentado pensando, wow, de verdad ni siquiera lo intentaron. Más tarde esa noche finalmente les pregunté directamente por qué mi hermano recibió un coche en su cumpleaños 18 y yo no. Su respuesta fue que él había trabajado más para merecerlo. Eso fue lo que me dijeron sabiendo perfectamente que yo tenía mejor rendimiento académico y una beca más grande asegurada. No cuadraba y se sintió como una bofetada en la cara. Por mala suerte para ellos, mi abuela escuchó la conversación, se estaba quedando con nosotros en ese momento y no se contuvo. Arremetió contra mis padres ahí mismo en la cocina, diciendo que era favoritismo evidente y que toda la familia lo había visto durante años. Mis padres intentaron replicar, pero mi abuela no es del tipo que se deja intimidar. Los acusó de avergonzarse a sí mismos y de tratar injustamente a sus hijos. Las consecuencias de ese momento se propagaron rápido, la noticia llegó a mis tíos y tías. No sé exactamente cuántas llamadas se hicieron esa noche, pero toda la familia extendida terminó involucrándose. Todos habían visto cómo favorecían a mi hermano, pero este asunto del cumpleaños fue como la gota que colmó el vaso. Para ellos y para mí fue a la vez una validación y una humillación, validación porque al fin la gente reconocía que no estaba loco, que no lo estaba imaginando, humillación porque tuvo que ser mi abuela quien los confrontara públicamente para que siquiera pretendieran preocuparse. Los siguientes días fueron tensos, mis padres actuaban molestos conmigo, como si yo fuera un malcriado por querer un trato igual. Pero la verdad es que yo solo quería que se preocuparan por mí tanto como por mi hermano. No estaba pidiendo un coche deportivo ni una fiesta gigante, solo quería sentir que mi cumpleaños 18 importaba al menos la mitad que el suyo. Esa semana la familia extendida empezó a insinuar fuertemente que mis padres debían arreglar las cosas. Mi tío incluso me mandó un mensaje aparte diciendo van a tener que hacer algo, no dejes que te manipulen. Mis padres eventualmente cedieron, pero la forma en que lo manejaron solo lo empeoró. Decidieron comprarme un coche, pero no de una manera considerada, fue básicamente dándome lo mínimo para callar a todos. Cuando me entregaron las llaves lo dijeron como si yo fuera un niño mimado recibiendo un juguete que no merecía. Sin ceremonia, sin un estamos orgullosos de ti, solo este momento incómodo y sarcástico en la entrada donde me dieron un Subaru viejo de finales de los 90.
Al principio pensé que tal vez era una victoria, de hecho me gustaba su aspecto, necesitaba un coche con urgencia porque vivíamos lejos de cualquier parada de autobús y no podía llegar al trabajo de otra manera, pero incluso en ese momento sentí que no querían dármelo, era solo su forma de salvar las apariencias con la familia. Fue entonces cuando entendí algo importante, todo lo que hacían por mí era reactivo, no porque quisieran, sino porque alguien más los presionaba. Esa realización dolió más que la falta de fiesta o incluso que el coche destartalado. Después de toda la entrega incómoda en la entrada intenté mostrarme agradecido, realmente lo intenté, no tenía otra opción de todas formas. Pensé que quizá esto era un paso hacia que me trataran con justicia. Me equivoqué. A primera vista parecía bien, la pintura no estaba tan mal, el interior estaba un poco desgastado pero lo suficientemente limpio. Recuerdo estar sentado detrás del volante pensando, está bien, quizá esto realmente funcione. Pero en cuanto lo conduje por la calle supe que algo no estaba bien. El motor sonaba áspero, había un ruido raro como de tic-tac y el olor a refrigerante empezó a salir por las rejillas de ventilación. Me detuve en una gasolinera a una milla de la casa y llamé a mi tío porque es el único de la familia que realmente sabe de coches. Él vino, lo escuchó y dijo, este coche tiene la junta de la culata quemada, parece que usaron un sellador barato para ocultarlo, un truco temporal que mantiene el coche andando lo suficiente para engañar a alguien, pero nunca dura. Yo solo me quedé allí sintiéndome estúpido, como claro, por supuesto que no me darían algo decente, por supuesto que me darían un coche que era básicamente una bomba de tiempo. Cuando lo mencioné a mis padres más tarde esa noche ni siquiera lo hice con enojo, solo dije, el coche no funciona bien, ya se está recalentando, el tío dijo que probablemente es la junta de la culata. Mi papá ni siquiera levantó la vista de la televisión, solo se encogió de hombros y dijo, bueno, eso es karma por exigir algo que no merecías. Eso me hizo estallar. Dije, ¿karma? Pregunté por qué mi hermano recibió un coche que sí funcionaba y yo no, ustedes me compraron chatarra a propósito y ahora actúan como si fuera mi culpa. Mi mamá intervino poniendo los ojos en blanco, deberías estar feliz de que al menos te conseguimos algo, la mayoría de los chicos de tu edad no reciben coches en absoluto, estás actuando como un malcriado. Le respondí, ¿malcriado? Él recibió un coche completamente nuevo y una fiesta gigante, yo recibí un cacharro que no puede ni siquiera recorrer 10 millas sin romperse. ¿Cómo es que pedir un trato igual es ser malcriado? Mi papá finalmente se giró hacia mí molesto, porque siempre corres a tu abuela y a todos los demás cada vez que no obtienes lo que quieres, eso es manipulador. Yo respondí de inmediato, ¿manipulador? Ustedes me dieron un coche que estaba básicamente roto desde el primer día y ahora me llaman manipulador porque la gente finalmente los enfrentó por eso. La voz de mi mamá se volvió aguda, no te atrevas a alzarnos la voz, nosotros trabajamos duro por todo lo que tienes. Yo dije, no, los que intervienen cada vez que ustedes me arruinan son la abuela y el abuelo, ustedes solo trabajan duro por él. Todo para él es nuevo, todo para mí son sobras o cosas rotas. Fue entonces cuando mi papá se levantó, señalándome con el dedo, cuida tu boca, no vas a estar en mi casa acusándonos de no amarte. Me reí con amargura y dije, entonces empiecen a actuar como si me amaran, porque ahora mismo parece que solo aman a uno de sus hijos, y no soy yo. La habitación quedó en silencio por un segundo, mi mamá parecía a punto de llorar pero en lugar de eso cruzó los brazos y dijo, está bien, si no te gusta lo que te damos entonces devuelve el coche. Yo la miré fijamente y dije, con gusto, prefiero caminar que conducir chatarra que me dieron solo para hacerme sentir que no importaba. Fue en ese momento cuando mi abuela, que había estado escuchando desde el pasillo, irrumpió y los destrozó a ambos, basta, he escuchado esto durante años y estoy harta, le dieron a un hijo todo y al otro las obras, y ahora le entregan un coche que ni siquiera funciona solo para hacerlo sentir inútil, deberían avergonzarse los dos. Mi papá murmuró, no es tan simple. Si lo es, lo interrumpió ella, están intentando castigarlo por no ser el hijo que querían, creen que nadie lo ve, pero toda la familia lo ve. Para el siguiente fin de semana toda la familia extendida estaba involucrada, terminamos teniendo lo que se sintió como una intervención completa en la sala. Mis abuelos, mi tío y una de mis tías, todos sentados frente a mis padres que parecían furiosos pero acorralados. Mi abuela expuso todo, el favoritismo, el falso regalo del Subaru, la manera en que me despreciaban. Mi tío agregó que darme un coche con la junta de culata quemada era cruel, no era crianza. Mi tía preguntó directamente, ¿esperaban que él fracasara para poder seguir diciendo que es menos que su hermano? Mi mamá respondió de manera cortante que yo no necesitaba un coche de todos modos. Mi tía la desmintió de inmediato, señalando que vivíamos demasiado lejos del transporte público y que yo no podía mantener un trabajo sin uno.
Ella dijo, lo has preparado para fracasar y estás orgullosa de eso, eso no es crianza, eso es sabotaje. Mi papá intentó discutir pero fue inútil, cada excusa que lanzaban a alguien la derribaba. Después de horas de idas y vueltas, mis abuelos básicamente los obligaron a arreglarlo. El Subaru fue vendido como chatarra, mi tío nos acompañó a revisar otro coche, un Honda Civic usado, lo inspeccionó hasta el último detalle antes de dejar que mis padres pagaran por él. No querían hacerlo, pero no podían decir que no, no con toda la familia mirando y no después de que mis abuelos ya habían intervenido económicamente más de una vez. Cuando me entregaron las llaves esta vez no intentaron el acto sarcástico de eres un malcriado, solo parecían cansados y enojados, como si hubieran sido acorralados a hacer algo decente. Conducir ese Civic a casa se sintió como un alivio, no era lujoso pero funcionaba, finalmente podía llegar al trabajo, construir algo de independencia y no preocuparme de que se descompusiera cada 2 días. Pero la manera en que mis padres me trataron después mostró sus verdaderos colores, empezaron a lanzar pequeñas indirectas, trata de no destrozar este o no esperes que volvamos a rescatarte. No podían simplemente dejarme tener algo bueno sin hacerme sentir culpable por ello. Ese era el tipo de personas tóxicas que eran, no solo favoritismo, era castigo disfrazado de crianza. Si mis abuelos no hubieran intervenido yo habría estado atrapado caminando o dependiendo de un coche que nunca debió haber estado en la carretera en primer lugar. E incluso cuando se vieron obligados a tratarme de manera justa, se aseguraron de que yo supiera que odiaban cada segundo de ello. Aquí está la cosa, yo pensaba que el favoritismo se trataba solo de que mi hermano fuera el primogénito. Eso tenía sentido para mí cuando era más joven, quizá los padres naturalmente ponen más energía en su primer hijo. En la universidad, lo explicaré más adelante, mi abuela me contó algo que aclaró mucho más de lo que yo estaba preparado para escuchar. Todo comenzó una tarde cuando estaba de visita en casa durante unas vacaciones. Estábamos sentados en su mesa de cocina tomando té y de repente dijo, ¿alguna vez te preguntas por qué tus padres nunca conectaron contigo de la misma manera? Me quedé paralizado porque sí, me lo había preguntado toda mi vida. Antes de que pudiera responder, fue a su dormitorio y volvió con un viejo álbum de fotos. Lo abrió en una página con fotos mías de bebé. A primera vista parecía normal, yo en los brazos de mi mamá, yo con mi hermano, yo acostado en una cuna. Pero luego noté algo extraño, en todas las fotos estaba con ropa rosa. Algunas fotos incluso tenían una etiqueta con un nombre de niña escrito en ella. Recuerdo que señalé una y pregunté, espera, ¿qué es esto? Mi abuela suspiró y dijo, tus padres estaban tan convencidos de que ibas a ser una niña que ni siquiera lo comprobaron. Tenían todo listo para una hija, ropa, juguetes, incluso un nombre. Y cuando no fuiste una niña, no lo manejaron bien. Ella me contó que mi mamá pasó los primeros 6 meses de mi vida vistiéndome como una niña y llamándome por el nombre de niña que habían elegido. Eso se detuvo solo después de que mis abuelos se enteraron y lo frenaron con firmeza. La ropa y el nombre equivocado terminaron en público, pero en privado mi mamá siguió equivocándose durante años, dudando en mi nombre, casi diciendo el otro antes de corregirse. Mi papá evitaba usar mi nombre por completo, limitándose a decir oye o tú. Escuchar eso me destrozó. Me quedé allí mirando las fotos intentando procesar. No era solo que favorecieran a mi hermano, era que literalmente yo no era quien ellos querían que fuera. Mi abuela dijo, les dijimos que no podían criarte como algo que no eras, que no era justo para ti, pusimos un límite. Admitió que ella y mi abuelo incluso amenazaron con tomar medidas legales si no se detenía. Aparentemente mi mamá tuvo dificultades para llamarme por mi verdadero nombre durante los primeros años, se equivocaba a menudo y mi papá la cubría. Mi abuela dijo que era como si se negaran a soltar al hijo que pensaban que debían tener. Fue entonces cuando muchas cosas encajaron para mí, la indiferencia, las miradas frías, la manera en que solo me daban cosas usadas mientras mi hermano recibía todo nuevo. No solo lo favorecían a él, también me castigaban a mí por no haber nacido como ellos habían imaginado. Y lo de la ropa usada no era solo pereza. Mi abuela explicó que cuando era niño casi toda mi ropa venía directamente de mi hermano, camisas demasiado grandes, pantalones con agujeros, zapatos que apenas me quedaban, mientras tanto mi hermano siempre tenía conjuntos nuevos y relucientes. No fue hasta que mis abuelos lo notaron y enfrentaron a mis padres de nuevo que finalmente se detuvo. Le pregunté a mi abuela por qué nunca me había contado nada de esto antes. Ella dijo, porque no queríamos que sintieras que no eras deseado, tratamos de compensarlo de otras maneras. Y lo hicieron, ellos fueron quienes me compraron regalos de cumpleaños que realmente se sentían personales, quienes asistieron a mis eventos escolares, quienes me animaron cuando mis padres ni siquiera podían fingirlo. Aún así, ver esas fotos fue distinto,
era prueba de que el rechazo había comenzado antes de que yo fuera lo suficientemente grande para darme cuenta. Esa noche regresé a mi dormitorio con escaneos de algunas fotos que ella me dio, me senté en mi cama desplazándome por ellas, mirando al bebé que fui vestido de rosa con una etiqueta con un nombre que no era mío. Fue surrealista, una parte de mí estaba enojada pero en su mayoría me sentí vacío. Explicaba tantas cosas, pero también confirmaba lo que siempre había sospechado, en el fondo no me querían. Mi abuela me dijo una última cosa antes de que saliera de su casa ese día: te amamos, nunca lo olvides, pase lo que pase siempre has tenido gente de tu lado. Eso ayudó un poco, pero no borró el hecho de que mis propios padres habían intentado borrarme antes de que siquiera aprendiera a caminar. Aún peor, me di cuenta de que gran parte de su atención hacia mi hermano no era solo favoritismo, era compensación. Él era el hijo que querían, el que no les recordaba su decepción. Por eso lo llenaron todo de atenciones. También explicó por qué mis abuelos siempre habían sido especialmente protectores conmigo, ellos habían visto lo que pasaba detrás de las escenas desde el primer día, me protegieron de tener una infancia aún peor. Sin ellos ni siquiera quiero imaginar cuán malo podría haber sido. Lo que más dolió fue saber que nunca tuvo que ser así, muchos padres esperan una cosa y reciben otra, pero aún así aman a sus hijos. Mis padres simplemente no pudieron. Aprender la verdad me hizo replantear cada recuerdo, cada logro ignorado, cada hombro frío, cada por qué no puedes ser más como tu hermano. No se trataba de que yo no fuera lo suficientemente bueno, se trataba de que nunca fui lo que ellos imaginaron. Ese conocimiento no arregló nada, pero me dio claridad: mis padres no eran tóxicos solo por favoritismo, lo eran porque dejaron que su decepción moldeara toda nuestra dinámica familiar. Y desde ese momento dejé de culparme por ello. Pausa rápida amigos, YouTube acaba de sacar esta nueva función de Hype, si estás enganchado con esta historia dale al botón de Hype, eso le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene viniendo historias aún más locas, muchísimas gracias por tu apoyo. Muy bien, volvamos al drama. Irme a la universidad se sintió pesado en lugar de liberador. Mi papá cargó el Civic como si fuera una tarea, mi mamá miraba su teléfono y no hubo un abrazo ni un estamos orgullosos de ti. Cuando mi hermano se fue, habían hecho una parrillada con vecinos, regalos y lágrimas, para mí fue silencio y una despedida apresurada. Mi abuela fue la única que hizo que pareciera importante. Conduje con una sensación extraña en el estómago, emocionado por finalmente estar fuera, pero sabiendo ya que no estaba dejando atrás a una familia que se preocupara. El Civic se convirtió en mi salvavidas en la universidad, trayectos a clase, turnos nocturnos, todo. Me ocupaba del mantenimiento porque sabía que mis padres no me ayudarían si se rompía. Solo se mantuvo gracias a que mi tío lo revisó 2 veces antes de que lo compraran. En Navidad esperaba algo mejor, pero en su lugar me trataron como a un extraño. Cuando le pregunté a mi papá por el trabajo, murmuró ocupado. Mi mamá me dio una sonrisa falsa y se alejó. Pero cuando mi hermano hablaba, se iluminaban, colgándose de cada palabra sobre sus clases y amigos. En un momento, mi tía incluso me apartó y me susurró: lo siento por cómo actúan, todos lo vemos. Eso ayudó un poco, pero también dolió, sabiendo que el favoritismo era tan obvio para todos. La gota que colmó el vaso esa Navidad fue cuando salió a conversación mi beca. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa después de la cena cuando mi abuela la mencionó. Ella me sonrió y dijo: estamos tan orgullosos de ti, conseguiste una beca aún más grande que la de tu hermano. La sala quedó en silencio por un segundo. La sonrisa de mi mamá parecía forzada. Bueno, dijo, las becas no lo son todo, hay más en la vida que las notas. Alcé las cejas, así que cuando él consiguió su beca fue un gran acontecimiento, pero cuando yo consigo una más grande de repente no importa. Mi papá murmuró: solo tuviste suerte. Eso me golpeó mal. ¿Suerte? Trabajé por ello. ¿Viste cuántas noches me quedé estudiando? Sabes que no fue suerte. La voz de mi mamá se volvió más aguda: no contestes, también te hemos apoyado, deberías estar agradecido en lugar de echárnoslo en cara. Le respondí: ¿apoyado? Ni siquiera quisieron ayudar con mi matrícula hasta que la abuela y el abuelo los obligaron. Eso no es apoyo, eso es salvar las apariencias. Mi papá golpeó la mesa con la mano: cuida tu tono, ¿piensas que no notamos lo desagradecido que eres? Todo lo conviertes en una competencia. Me incliné hacia adelante: yo no lo convertí en una competencia, ustedes lo hicieron en el momento en que le dieron todo a él y me dejaron las obras. Ahora que por fin tengo algo mejor, ni siquiera pueden admitirlo. La mesa entera quedó en silencio. Mi abuela los fulminó con la mirada, mi tío sacudió la cabeza,
mis padres solo se quedaron rígidos, actuando como si los hubiera insultado por señalar la verdad. Así eran, mis logros no valían la pena de celebrarse porque no querían que eclipsara al hijo que habían elegido como su niño dorado. El dinero era la misma historia, la matrícula, el alquiler y los gastos de mi hermano estaban completamente cubiertos, los míos solo en parte, después de que mis abuelos los presionaran, y aún así mi papá nunca perdió la oportunidad de recordármelo: no olvides que estamos pagando parte de tu universidad, sé agradecido. Nunca le dijeron eso a mi hermano, para él simplemente era un hecho. Cuanto más tiempo pasaba lejos, más claro se volvía: no eran indiferentes solo porque yo estaba fuera de la casa, querían distancia porque yo les recordaba todo lo que no querían. Mi abuela incluso me confesó después que mi mamá una vez dijo que no sentía que tuviera un segundo hijo. Eso se me quedó grabado. El único pequeño alivio durante ese tiempo fue saber que no estaba loco, mi familia extendida lo dejaba claro, ellos también lo veían. Mis abuelos estaban orgullosos de mí, mi tío siempre me preguntaba por la escuela y por el coche, y mi tía no dejaba de decirme: no dejes que se metan en tu cabeza, lo estás haciendo genial sin ellos. De lo contrario me habría sentido completamente solo. Me di cuenta de que el Civic, mi beca, incluso la pequeña ayuda universitaria, nada de eso venía del amor, era solo porque mis abuelos los habían obligado a salvar las apariencias. Mis padres ya ni siquiera podían fingir. Fue entonces cuando decidí publicar mi historia en Reddit y ver cómo reaccionaba la gente en la red. Luego, en un martes cualquiera por la noche de mi segundo año de universidad, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me hizo congelarme: era mi hermano. No había hablado mucho con él desde que se fue a la universidad. Creciendo nunca fuimos realmente cercanos, a veces me acosaba cuando éramos niños, aunque mirándolo bien era más que nada él copiando la forma en que nuestros padres me trataban. Cuando vi su nombre parpadear en mi pantalla, mi primer pensamiento fue que había encontrado mis publicaciones en Reddit y quería regañarme. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Pulsé aceptar y dije: hola. Hola, dijo él. Su voz sonaba tranquila, no enojada. Encontré tu cuenta. Me preparé. Así. Leí todo, dijo. Hubo una pausa. No estoy enojado, solo quería hablar. Eso me tomó por sorpresa. Lo primero que me dijo fue que siempre supo que nuestros padres lo favorecían, pero no se dio cuenta de lo extremo que se veía desde mi lado hasta que leyó mis publicaciones. Pensé que solo estaba siendo dramático cuando éramos niños, admitió, pero al leerlo ahora, sí, realmente te jodieron. No sabía qué decir, así que solo me quedé escuchando. Luego me sorprendió aún más, dijo que ser el favorito no era un regalo, era una carga. Mi mamá lo asfixiaba constantemente, revisando su teléfono, preguntando por cada amigo, rondando sobre cada tarea. Mi papá lo cargaba con expectativas imposibles. Era como si quisieran que yo fuera perfecto porque tú no eras el que querían, dijo en voz baja. Eso me golpeó fuerte. Siempre lo había visto como el elegido que lo tenía fácil, pero al escucharlo describirlo sonaba sofocante. Hablamos casi 2 horas esa primera noche. Me dijo que había empezado terapia después de mudarse, dijo que necesitaba desaprender mucha de la presión que nuestros padres le habían inculcado. Pensé que ser su hijo dorado significaba que tenía que ser exactamente lo que ellos querían, dijo, pero en realidad era solo ellos tratando de controlarme. También me contó que tenía novia. Sonaba nervioso al decirlo, como si temiera que yo lo juzgara en lugar de apoyarlo. Yo solo me reí y le dije: bien por ti, hermano. Se llamaba Ana, una estudiante de enfermería a punto de graduarse. Dijo que era inteligente, amable y la primera persona que lo hacía sentir como él mismo. La mantuvo en secreto durante 2 años, sabiendo que nuestros padres la destrozarían. Era la primera vez que lo escuchaba sonar realmente feliz. Después de eso hablamos más, mensajes rápidos sobre la escuela y el trabajo, y llamadas nocturnas más largas donde comparábamos recuerdos de la infancia y finalmente admitíamos lo diferente que nos habían tratado. Le conté sobre el desastre del coche, las intervenciones, las fotos que la abuela me mostró de cuando era un bebé. Se quedó callado después de eso y luego dijo: eso explica mucho, con razón nunca te trataron bien, nunca soltaron lo que querían. Admitió que solía resentirme cuando éramos más jóvenes, no por quién era yo, sino porque sentía que tenía que estar a la altura de ser el hijo que ellos querían, y si no lo hacía pensaba que perdería su aprobación. Así que sí, a veces lo descargué contigo. Lo siento por eso, dijo. No fue una disculpa perfecta, pero fue más de lo que alguna vez pensé escuchar de él. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que ya no estábamos en lados opuestos, ambos habíamos estado atrapados en el mismo sistema, solo de maneras diferentes. Yo era ignorado y descartado.
Ninguno de los dos recibió amor real. Una noche me dijo que ya había empezado a planear no volver a casa después de graduarse. Había estado trabajando en una pasantía que le ofreció un puesto de tiempo completo. Dijo, ellos piensan que voy a volver, hablan de ello como si estuviera asegurado, pero no lo haré, no puedo, vivir bajo ellos otra vez me arruinaría. Recuerdo haber sentido una mezcla extraña de alivio y temor, alivio porque significaba que estaba eligiendo su propia vida, temor porque sabía que nuestros padres perderían la cabeza cuando lo descubrieran. Lo que más me sorprendió fue lo diferente que sonaba, la arrogancia de sus años de adolescente había desaparecido, reía más, preguntaba por mí, incluso bromeaba sobre el Civic finalmente siendo mejor que cinta adhesiva y rezos. Por primera vez sentí que realmente tenía un hermano, no solo el chico al que siempre le dieron todo, sino alguien que genuinamente quería reconectar. Y ahora, años después, finalmente estábamos intentando construir algo real entre nosotros, algo que nuestros padres no pudieran torcer. Fue extraño, durante tanto tiempo pensé que nunca me llevaría bien con él, pero una vez que comenzamos a hablar de verdad, se sintió natural, como si finalmente estuviéramos del mismo lado. Y por una vez eso me dio esperanza. Para cuando llegó la graduación de mi hermano, nuestros padres se habían convencido de que él iba a volver a casa. Hablaban como si fuera una garantía. Mi mamá decía cosas como, cuando regrese se quedará con la oficina de arriba, y mi papá presumía ante la familia y los amigos que una vez que nuestro hijo mayor regresara, ayudaría a manejar las cosas aquí. Ya habían escrito el guión en sus cabezas. Yo no fui invitado, y aunque lo hubiera estado, no habría podido permitírmelo. Mis abuelos fueron y luego me contaron todo con lujo de detalles. Según ellos, todo comenzó normal, gran ceremonia, fotos, lo de siempre. Después, durante la cena, mi hermano soltó la bomba, ya había aceptado una oferta de trabajo de tiempo completo de su pasantía y había firmado un contrato de arrendamiento de un apartamento con un compañero de cuarto. Mi abuela dijo que mi papá se quedó en silencio, con la mandíbula apretada y apenas tocando su comida. Mi mamá rompió a llorar en la mesa, ¿por qué nos haces esto? Te dimos todo y ahora nos vas a abandonar, sollozaba. Mi hermano intentó explicarlo, dijo que no se trataba de abandonarlos, quería su propia vida, necesitaba independencia. Mi mamá solo seguía suplicando, vuelve a casa, por favor vuelve a casa. Y cuando se negó otra vez, mi papá murmuró desagradecido. Cuando mis abuelos me contaron eso, ni siquiera me sorprendió, pero lo que pasó después llevó las cosas a un nuevo nivel de toxicidad. Unas semanas después mi hermano me llamó furioso, no vas a creer esto, dijo, mamá contrató a un investigador privado para encontrarle trapos sucios a Anna. Me quedé helado, espera, ¿un investigador para qué? Quería demostrar que Anna no era lo suficientemente buena para mí, dijo. Pensaba que Anna era la razón por la que no volvería a casa. De hecho, me lo admitió como si me estuviera haciendo un favor. En un par de semanas, el investigador regresó con las manos vacías porque Anna era, en sus palabras, impecable, buenas notas, buena familia, sin dramas, nada. Mi mamá odiaba eso. Le dijo que no confiaba en Anna de todos modos y empezó a insultarla, el peor de todos cuando la llamó puta sin siquiera haberla conocido. Fue entonces cuando mi hermano explotó. Les gritó a los dos diciéndoles que estaban obsesionados y eran controladores. Les dijo directamente que su trato de hijo dorado era abuso y que si no podían respetarlo a él o a su novia no serían bienvenidos en su vida. Podía prácticamente sentir la furia en su voz cuando me lo contó. Por una vez no estaba retrocediendo. La noticia se difundió rápidamente en la familia y pronto se organizó otra intervención. Esta vez me pidieron unirme por videollamada ya que no podía viajar. Nunca olvidaré esa noche, mis padres sentados rígidos en un sofá, brazos cruzados, miradas frías, mis abuelos, mi tío y mi tía sentados frente a ellos, yo en la pantalla de la laptop apoyada en la mesa de centro. La familia lo expuso todo, el favoritismo, el investigador privado, el control constante, la manera en que estaban alejando a sus dos hijos. Mis padres intentaron desviar la conversación, pero no funcionaba. Cuando llegó mi turno hablé, me han ignorado durante años porque no fui quien ustedes querían, me lanzaron las obras mientras le daban todo a él, y aún ahora que podrían arreglarlo se empeñan en lo contrario. ¿Qué quieren de nosotros? Ni siquiera me miraron. Los ojos de mi mamá estaban pegados al teléfono de mi hermano, donde él también estaba en video, y mi papá miraba al suelo. Fue entonces cuando mi hermano intervino, hablen con él, exigió, hablen con nuestro hermano por una vez en sus vidas. A regañadientes me miraron. Mi mamá me dio una media disculpa entre lágrimas, lo siento, dijo rápido, y de inmediato volvió a girarse hacia la pantalla de mi hermano, llorando y rogándole que no los cortara. Mi hermano estalló,
No, no pueden volver a ignorarlo, pídanle disculpas de verdad, háganlo en serio. Mi mamá volvió a mirarme, con lágrimas en la cara, pero podía notar que no lo sentía. Murmuró otro lo siento y enseguida intentó volver a hablar con mi hermano. Fue entonces cuando mi papá explotó. Se levantó de golpe, con la cara roja y gritó, ¿quieren que admitamos que lo arruinamos? Bien, lo arruinamos. ¿Qué quieren que hagamos? Viajar en el tiempo. También estamos pagando parte de su universidad, ¿qué más quiere de nosotros? La sala quedó en un silencio mortal. La voz de mi abuela fue afilada cuando finalmente habló, no queremos que viajen en el tiempo, queremos que dejen de tratar a un hijo como si fuera desechable y al otro como si fuera su trofeo. Mi papá solo se dejó caer en la silla y murmuró, todos váyanse. Lo último que dijeron mis abuelos antes de salir fue, estamos decepcionados de ustedes dos, quizá perder a dos hijos finalmente les enseñe algo. Me quedé allí mirando la pantalla del portátil, con el corazón acelerado, incluso a través del video podía sentir la tensión. Mis padres habían tenido todas las oportunidades para arreglar las cosas y en su lugar eligieron el orgullo. Después de la última intervención, mis padres se cerraron. Dejaron de aparecer en cumpleaños, fiestas, incluso en la reunión familiar. Cada vez que alguien preguntaba, la excusa siempre era el trabajo. Se enterraron en sus empleos hasta el punto de que, según mi abuela, a veces dormían en sus coches en lugar de ir a casa, como si no pudieran enfrentar la casa vacía que les recordaba todo lo que habían perdido. Al principio decían a todos que mi hermano estaba demasiado ocupado para visitar y que yo estaba concentrado en la escuela, pero a medida que los meses se convirtieron en años, la gente descubrió la verdad. Ambos hijos los habían cortado. Fue entonces cuando llegó la desesperación. Mi hermano dijo que lo bombardearon con llamadas y mensajes de manipulación emocional rogándole que volviera a casa. Finalmente respondió, no voy a volver, dejen de contactarme si no pueden respetar mis límites. Después de eso se volcaron contra mí con los mismos mensajes sobre cómo estaba tirando a mis padres a la basura. Los ignoré, hasta una llamada en la que mi papá se hizo la víctima, lo dimos todo y ahora nos tratas como extraños. Le dije, ustedes nos hicieron sentir como extraños en nuestra propia casa durante años, y colgué. Después de eso, el contacto disminuyó, menos llamadas, los mensajes finalmente se detuvieron. Creo que se dieron cuenta de que ninguno de los dos volvería. El agotamiento llegó rápido. Mi abuela apenas reconoció a mi mamá en la tienda, cabello desordenado, ojeras, exhausta. Vecinos dijeron que mi papá se arrastraba al trabajo antes del amanecer y salía tarde, encorvado como un fantasma. Los padres que una vez presumieron de su hijo perfecto ahora parecían vacíos en casa. La casa estaba muerta, ropa acumulada, platos sucios, jardines descuidados. Intentaron decir a los vecinos que mi hermano estaba ocupado y yo en la escuela, pero todos veían la verdad, sus caras los delataban, cansados, agotados y avergonzados. Mientras tanto, mi hermano tenía un trabajo estable y una novia seria, y yo estaba terminando mi carrera, todavía conduciendo el Civic que una vez aprobó mi tío. Por primera vez realmente éramos hermanos, y nada de eso involucraba a nuestros padres. Ese es el karma, quisieron controlarlo todo, intentaron borrarme a mí y sofocarlo a él para encajarlo en su cuadro perfecto, y en cambio nos alejaron a los dos. Ahora todo lo que tienen son trabajos que los consumen y una casa vacía, dos hijos menos, una familia que no les habla y nada más que los escombros de sus propias decisiones. A veces mi abuela pregunta si alguna vez me reconciliaría con ellos. Siempre le digo lo mismo, ellos quemaron ese puente. No los odio, pero no voy a volver. Mi hermano siente lo mismo. Y esa es la parte que creo que los lectores entenderán, no queda nada que salvar. Querían todo a su manera y cuando la vida no se dobló para ellos, colapsaron bajo sus propias elecciones. Así que ahora se sientan en esa casa, cansados, agotados, solos, esperando a unos hijos que nunca volverán. Ese es exactamente el final que escribieron para sí mismos.